eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y usted les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, hoy nos trae una gran esperanza y una gran alegría. Así como el mundo parece que se está esperanzando con el término de la pandemia, poco a poco comienza a retomarse la vida. Y el Evangelio hoy día nos trae una esperanza mucho más fundamental, mucho más importante, porque después de una pandemia puede venir otro mal, otra plaga, una guerra o algo así. Es decir, la confianza del cristiano no debe estar puesta en cosas de este mundo, a pesar de que son buenas, son medios, a veces necesarios. Pero fundamentalmente el cristiano confía en una roca firme. Su confianza está cimentada sobre roca. Construye su casa, el sentido de su vida, sobre roca firme, no sobre arena. ¿Y cuál es la roca de nuestra fe? Es Cristo Jesús. Jesús es nuestra fortaleza. Y Cristo ha dejado a lo largo de la historia una estructura muy bonita que se llama iglesia. Iglesia es como una construcción. Jesús mismo dice a Pedro, que se llama Simón en realidad: mira, Simón, ahora tú te llamas Pedro, Kefas, piedra, porque sobre esta piedra construiré mi iglesia. Después San Pablo enseña que nosotros somos las piedras vivas de la iglesia, no piedras muertas, vivas. Estamos vivos por la fe, la esperanza, el amor y la gracia del Espíritu Santo que está en nosotros. A pesar de que somos barro, también dice San Pablo, llevamos tesoros divinos. Somos vasijas de barro porque somos pecadores, somos débiles, somos muy imperfectos,
pero llevamos tesoros divinos en estas vasijas de barro. El tesoro divino es la gracia del Espíritu Santo que nos ha sido dada desde el santo bautismo. Mis queridos hermanos, esta gracia tan grande hay que mantenerla como una llama encendida, porque se puede apagar. La piedra que está viva se puede morir, o el sarmiento, la ramita que está viva y produciendo fruto, se puede secar si es que no se une a la rama principal. Y la rama principal de este árbol, que es la Iglesia, es Pedro, es el Papa. A uno podrá gustarle o no el Papa de turno que está, pero es la voluntad de Jesús que sea así, que tenga la Iglesia un principio de unidad, un papá, un padre, que lo llamamos Papa. Así es la voluntad de Jesús, hermano. Él quiso así, que fuese una familia, la Iglesia. Y ese principio de autoridad que hoy en día en la sociedad está tan cuestionado y está tan contestado también, ¿no? Porque hoy en día es difícil aceptar la autoridad. Vivimos lo que el Papa Benedicto XVI denunciaba, la dictadura del relativismo, donde cada uno tiene su propia verdad, su propia opinión, donde, según el principio de tolerancia, cada uno puede decir y pensar lo que quiera. Y claro que cada uno puede tener su opinión, pero si alguien dice, yo creo que existe la verdad, muchas veces no se es tolerante con el que piensa así. Y existe una verdad con mayúscula, que es Jesucristo. Él es la roca. Entonces, esa otra mentalidad relativista es anticristiana. Es lo que Jesús menciona hoy día, es el poder del infierno que lucha contra la Iglesia. Porque la Iglesia, si está cimentada en Pedro, es porque Pedro proclama la fe en Cristo resucitado, Cristo muerto pero resucitado por nuestra salvación. Esa fe tan bonita que proclama Pedro es nuestra piedra fundamental también. Esto está revelado hoy en Mateo capítulo 16, posteriormente al gran milagro de la multiplicación de los panes, de la tempestad calmada. Jesús lleva a sus discípulos a un lugar más al norte del lago de Galilea, a un lugar que se llama Cesarea de Filipo, ya lejos de Israel, o por lo menos en el límite de Israel en el norte, en un lugar maravilloso donde brota el agua como una vertiente gigantesca que va a reverdecer ese desierto que es Israel. Y de esa agua proviene también el lago de Galilea y todo el río Jordán que desemboca en el Mar Muerto. Queridos hermanos, ahí hay una roca que está partida y de ahí entonces brotó esa agua, un terreno montañoso, volcanoso, es un volcán en el fondo, un terreno de altura. Ahí llevó Jesús a una especie de retiro a estos discípulos suyos para prepararlos a lo que venía, el viaje definitivo a Jerusalén, a vivir la pasión. Y en ese momento, ahí en ese lugar donde está esta piedra partida, de donde brota el agua que da vida a este país, Jesús le pide a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Respondan, ¿qué opinan de mí? Y muchos tienen una buena opinión de Jesús, algunos no tienen una buena opinión. Sabemos en algunos lugares del Evangelio que los fariseos, que eran enemigos de Jesús, lo acusaban de ser amigo de publicanos, de pecadores, prostitutas. Está en el Evangelio, ¿no? Lo calumniaban a Jesús, decían que era un falso profeta. Pero los discípulos le dicen las cosas buenas que andan diciendo de Jesús. Dicen que tú eres un profeta, que eres un hombre maravilloso, que tienes el espíritu de Elías o de Jeremías. Y Jesús le dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí también nosotros debemos responder. Y ahí está la fe de Pedro. Siguiendo el ejemplo de Pedro, nosotros también podemos construir
nuestra relación con Dios en roca firme, queridos hermanos. ¿Qué dice Pedro? Quien hasta el momento se llama Simón. Hasta ese momento se llama Simón, hijo de Jonás. Y él dice, sí, Señor, tú eres todo eso, tú eres profeta, tú eres un hombre bueno, eres un sanador, haces milagros, eres maravilloso para el pueblo, pero tú eres mucho más que eso. Tú eres el Mesías que esperábamos y además eres Dios, eres el Hijo de Dios vivo. Muy fuerte la proclamación de fe de Pedro. Está diciendo a un hombre de carne y hueso ahí, está diciendo, tú eres Dios. Eso es tremendo, hermanos. Si yo digo lo mismo, entonces mi vida me cambia completamente. Si para mí Jesucristo es Dios, además de hombre verdadero, pero es Dios, quiere decir que a partir de ese momento, si yo lo digo de corazón, mi vida cambia por completo. Porque desde ese momento, el absoluto de mi vida, mi roca, donde yo me fundamento, donde yo camino firmemente, es Jesucristo, camino, verdad y vida. Él es mi roca, Él es mi verdad y la única verdad que hay. Él es la vida. Entonces, queridos hermanos, esta es la fe que hoy día nos da alegría, nos da esperanza y que nosotros también queremos proclamar. Pedro sostiene esta fe. Junto a Pedro, el Papa, están los obispos en comunión con él y todos los fieles cristianos que quieren seguir la verdad del Evangelio. Por supuesto que dentro de la Iglesia, que somos todos nosotros, también el demonio siembra cizaña y la cizaña crece junto con el trigo, pero no hay que confundirse. Jesús dice hoy día claramente, aunque el enemigo va a tratar de atacar a la Iglesia hasta el fin de los tiempos, sobre todo al final de los tiempos, antes de su venida, el Apocalipsis dice que vendrá un tiempo muy duro para la Iglesia, de gran persecución. Muchos van a caer, van a doblegarse en su fe, porque va a ser una prueba muy dura. Entonces Jesús dice que a pesar de eso, el poder del infierno no prevalecerá contra la Iglesia. Caerán todas las instituciones, caerán todos los imperios, pero hay algo que nunca va a caer, hermanos: la Iglesia. Porque la Iglesia está sostenida por Pedro. Y Pedro está sostenido y fundamentado en Jesucristo. Por eso hoy, como decía el padre Sergio, fue el primer párroco chileno acá en San José la Mariquina, nosotros también decimos, con el Papa y los obispos, vamos todos junto a Cristo. No hay otro camino, no hay otro camino. Vendrán muchas invitaciones, espiritualidades, cosas maravillosas, gente que se mete en la brujería, en el ocultismo, en la nueva era, donde incluso se dice que Jesús es una persona buena, pero todo es mezcla de verdad con mentira, o finalmente un engaño satánico. Porque la única verdad que vale es esta: tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres nuestro Dios. Nosotros no somos Dios, somos simples criaturas y bastante embarradas en pecado, en debilidades que tenemos. Sin embargo, somos un barro que ha sido redimido, amado profundamente por Dios, hasta el punto que Él ha dado la vida por nosotros, y esperanzado. Tenemos esperanza de llegar a la vida eterna y de aún en este caminar, en medio de estas tempestades de la existencia, tenemos esperanza de proclamar nuestra fe en Cristo vivo y dar testimonio de esa fe en Jesús, aunque sea con nuestra sangre, como lo hicieron todos los apóstoles que derramaron su sangre para testimoniar su fe en Cristo Jesús. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Junto con reconocer esta maravillosa promesa que el Señor nos ha dejado, que tenemos una roca firme en la Iglesia, el Papa, que no hay que tener miedo en aceptar a nuestro Papa. El Papa siempre será un ser humano, como Pedro, digamos, tiene problemas, defectos, también se equivoca como ser humano, pero en la medida que está inspirado por el Espíritu Santo, es roca firme. Y Jesús lo va a ir guiando, lo va a ir ayudando al Papa para que cumpla su labor de guiar la barca y no dejar que se hunda con las tempestades. Y ayer celebrábamos, queridos hermanos, otra
otra forma de reconocer esta esperanza. Así como tenemos un guía firme, que es el Papa, tenemos alguien que es superior al Papa en la Iglesia, mucho más importante que el Papa, y que realmente su reinado algún día va a florecer de una manera tal que los cristianos en esa época, cuando eso suceda, que está profetizado, van a ser muy, muy felices, pero muy felices, ya en este mundo, antes de la venida de Cristo incluso. Esa profecía la dijo la propia Santísima Virgen, nuestra Madre, en una de esas apariciones reconocidas por la Iglesia en Fátima. Dijo que vendrán muchas tribulaciones para el mundo, muchas pruebas para la Iglesia también. El Santo Padre y todos sus seguidores sufrirán mucho, pero después de eso, mi corazón inmaculado triunfará, dice la Virgen. El reinado de María será muy, muy potente en el mundo, en un futuro maravilloso que vendrá, que está profetizado. Será así. Después de la prueba que vamos a vivir, vendrá un tiempo muy hermoso, muy lindo. Después de la tormenta viene el sol. Son profecías, están ahí. Yo creo que se van a cumplir, no están en la Biblia, pero yo creo que el Señor sigue actuando con nosotros a lo largo de la historia. Jesús dejó a la Virgen María como madre de la Iglesia, y ayer la celebrábamos como reina del cielo y de la tierra. María es la reina de los ángeles y es la reina de nosotros, es nuestra Señora, es nuestra patrona. Pero es una reina muy peculiar, porque no es una reina que como que mira para abajo a sus súbditos, todo lo contrario. Es una reina que, igual que Jesús, se pone al servicio de nosotros, que somos sus súbditos. No nos mira como súbditos, nos mira como hijos, porque también somos realmente hijos. Entonces imagínense ustedes, hermanos, una mamá que no se preocupa de sus hijos, no es una verdadera mamá. Y María es la más perfecta de todas las madres, entonces es imposible que la Virgen esté en el cielo pasándolo bien y despreocupada de lo que sucede acá en la tierra, si nosotros somos sus hijos y nosotros estamos sufriendo, nosotros estamos en un estado de peligro constante, porque en este mundo se define si uno se va al infierno para toda la eternidad o se salva su alma y va al cielo para toda la eternidad. Entonces, este tiempo de la tierra, que es tan cortito si lo comparamos con la eternidad, es muy importante, y la Virgen está muy, muy presente en nuestra historia y en la vida de cada uno de nosotros. La Madre se hace presente. El otro día conversaba con un señor que es de Pelchuquín. Me dijo: padre, por favor, próximo domingo, si usted quiere, cuenta este testimonio. Me dijo. Así que yo lo digo por su propia voluntad, ¿no? Un caballero de Pelchuquín que está conociendo mucho ahora la fe católica, antes no la vivía muy a fondo, y él está cada vez más enamorado del Santo Rosario. Entonces, le gusta rezar el Rosario y conectarse con la Virgen. Y me dijo: padre, por favor, cuente esto. Durante unos días yo me olvidé del Rosario porque estaba muy colapsado, mucho trabajo, muchas cosas, muchos problemas, y no recé el Rosario. Pero me pasó algo tan increíble en la noche de un viernes. Estaba muy angustiado, me desperté en la madrugada y yo sentí que la Virgen María estaba al pie de la cama. Estaba de pie, a la izquierda de la cama, y decía: hijo, tienes que volver a rezar el Rosario. Eso le dijo. Y él sintió que era la Madre que le hablaba en su corazón. Así que tomó su rosario en la madrugada y comenzó a rezar toda la noche. Y se le pasaron sus dolores, sus achaques, sus problemas físicos y espirituales. Y ahora está feliz. Dice: realmente la Virgen María camina a mi lado. Es mi Madre. Es una experiencia que todos podemos tener. Porque María, verdaderamente, hermanos, es reina y es Madre. No de la Iglesia así solamente, en general, sino de cada uno de nosotros en particular. Se preocupa de los problemas de cada uno, como toda mamá quiere en forma única y especial a cada uno de sus hijos. Por eso tenemos esta fiesta doble en este fin de semana maravilloso. Hoy decimos: queremos estar con el Papa, es la voluntad de Jesús. La Iglesia que fundó Jesús la fundó sobre este fundamento humano
tan débil, pero que Jesús fortalece. El Papa, tú eres Pedro, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Entonces, es un principio, es una autoridad. Y aunque hoy en día la cultura en que vivimos rechaza la autoridad porque estamos muy corrompidos realmente por la mentalidad del diablo, eso viene del diablo, hermano, de todas maneras. Lo primero que le dice Satanás a Eva: no le hagas caso a Dios, no le hagas caso, Dios te está engañando. Si este fruto, mira qué rico es, mira qué atrayente es, sabroso, Dios no quiere que tú lo comas, porque Dios es malo, yo soy bueno. Y Eva le hace caso a Satanás, a la serpiente antigua, quien le dice más encima: y tú, si comes este fruto, tú serás una diosa. Por eso que Dios no quiere que tú lo comas. ¿Tú quieres ser una diosa? Tú vas a determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. Ese es el fruto prohibido, hermano. El relativismo en que vivimos hoy, que cada uno determina si esto me conviene o no. Yo opino que sí, yo opino que no. Por ejemplo, el tema del aborto. Hay gente que dice: no, sí, en ciertos casos está bien el aborto. ¿Cómo va a ser eso, hermano? No puede ser. El aborto siempre es un crimen y hay que decirlo con todas sus letras. Es un asesinato, lo más cruel que hay. Matar a un ser humano en el vientre de su madre no tiene nunca justificación. Pero hay gente que defiende el aborto y condena que se mate a las tortugas marinas. Claro, hay unas leyes que prohíben en ciertos países usar plástico, y esas bombillitas que se usan así están prohibidas porque aparecieron una foto con unas tortugas marinas que tenían esas bombillitas dentro de su cuerpo y se habían muerto, ¿no? Entonces, para no matar la vida del mar, acabemos con el plástico. Por supuesto que es una buena idea y en Chile lo estamos implementando. Pero ¿por qué no tenemos el mismo cuidado con la vida humana? Mucho más importante que las tortugas marinas es la vida del ser humano. Entonces, nadie duda que está bueno acabar con el plástico para que no se mueran los peces. Pero sí dudamos que a lo mejor es bueno el aborto. ¿En qué mundo vivimos? Un mundo que está dado vuelta así, relativista, totalmente contaminado por el relativismo, por la falsedad que le dice el diablo a Eva. Tú decides, no le hagas caso a Dios, no existen mandamientos de Dios. Tú eres Dios, tú colocas los mandamientos que tú quieres, tú inventas las leyes, porque tú eres lo máximo. Y a uno le gusta escuchar esas cosas, porque tenemos esa tendencia, ¿no?, negativa de la rebeldía. Bueno, hoy decimos: no quiero ser rebelde, quiero ser como un niño en los brazos de María, quiero ser como un cordero que sigue al buen pastor, quiero aceptar la autoridad. La autoridad en la iglesia es el Papa, la autoridad en la familia es el papá, es la mamá. Hay que respetar la autoridad. Y los papás que están acá, yo pienso, a lo mejor se van a enojar con lo que yo les voy a decir, ya deberían pensar en traer a sus hijos a la iglesia. Y si los hijos le dicen: no quiero, es que hay una autoridad en la casa. Y el niño, mientras es menor de edad, debe obedecer a sus padres. Y los padres van a dar cuenta ante Dios si educaron bien o no a sus hijos. El otro día tuve que ir a hacer una compra al mall de Valdivia, lleno de familias con niños chicos, lleno, lo que más había eran niños pequeños y jóvenes, pero a la iglesia no los podemos traer. Entonces, poco a poco, queridos hermanos, tenemos que tratar de mirar lo que Dios nos está indicando. Tenemos una piedra, construyamos sobre ella. El Papa, los obispos, la doctrina de la iglesia. Tenemos a alguien que nos va a tomar de la mano y nos va a ayudar, porque sabe que somos débiles, a seguir este camino difícil de cruz, que es el camino de Jesús. Y esa persona es nuestra reina, que es mucho, infinitamente casi más importante que el Papa, ¿no?, porque es la madre de la iglesia. María, nuestra madre. María, madre de Dios, madre de Jesús. Aprovechemos entonces estas maravillosas, entre comillas, autoridades. Nuestra reina, María, Jesús, Rey de Reyes, que reinen realmente en nuestro corazón.
Y nosotros, los cristianos, también seamos más firmes, no tan blandengues. Si nos quieren decir que Jesús no es la verdad, cada uno tenga su verdad, no, yo no voy a aceptar eso. Existe la verdad. La verdad hay que defenderla y hay que vivirla, hay que dar testimonio de ella, no solo enseñarla con palabras, sino que ser coherentes. Que el Señor ojalá nos dé esa gran alegría de que le dijo a Simón, ¿no es cierto? Feliz tú eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado la carne, el mundo, la sangre, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Y para vivir con el Espíritu Santo tenemos que rezar el Santo Rosario. Santo Rosario, como decía una persona que va a dar un curso estos días a partir de mañana, que se lo recomiendo, lo vamos a transmitir por el Facebook Live. El Santo Rosario para mí ha sido como el cordón umbilical que me une a María, eso me dijo. Y eso me está salvando. Una persona que ha sufrido mucho, porque le han tocado pruebas muy duras en su vida, incluso todavía está en un proceso de exorcismo, de sanación, liberación, y ella lo reconoce, da ese testimonio, ustedes van a ver. Pero también reconoce, yo fui salvada por Jesús a través de María. Y la principal salvación de todas es rezar el Santo Rosario. Ese es el remedio que tenemos para este mundo enfermo y para nuestro corazón enfermo. Alabamos a Jesús y a María y los reconocemos como nuestros verdaderos reyes. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso,